Hola, ¿cómo están? Estuvimos viendo la etapa 7, ¿sí? Que era la operacionalización, que tenía que ver cómo encontrar nuestra muestra para hacer la investigación. ¿Se acuerdan que los elementos eran el universo, ¿sí? Que era toda la gran cantidad de elementos que pueden servirme para mi investigación? La muestra, que es ese recorte, ¿sí? Que yo hago para hacer mi investigación, y los datos, que son cada uno de los elementos que me va a proveer, ¿sí? Las personas a las que yo, por ejemplo, entreviste, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero estudiar la conducta de los estudiantes, ¿sí? Ese sería mi universo. Mi universo serían todos los estudiantes. Entonces, como yo no puedo acceder a tanta cantidad de personas, tengo que tomar una muestra, ¿sí? Supónganse, yo voy a tomar como muestra los estudiantes de cuarto año, ¿sí? Y cada respuesta que ustedes me den a las preguntas que yo les hago van a ser los datos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Universo, muestra y dato. Hoy vamos a ver la etapa 8, que es la recolección de esos datos. ¿Sí? ¿Cómo podemos recolectar esos datos? Y hay diferentes técnicas. Ustedes recuerden que hay datos primarios, que eran aquellos que el propio investigador recolecta, y datos secundarios, ¿sí? Que es lo que el investigador va a sacar de otras investigaciones que ya hicieron otras personas, ¿sí? Entonces, la primera técnica de recolección de datos primarios que tenemos es la observación, ¿sí? Observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos como de interés para la investigación, ¿sí? Entonces, observar tiene que ver mirar la realidad, ¿sí? Específicamente para poder recabar aquellos datos que yo necesito para mi investigación. La ventaja de la observación es que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, colocándonos ante la situación estudiada tal como ésta se da naturalmente, ¿sí? Directamente nosotros realizamos la observación y estamos frente a aquellos datos que nosotros queremos recolectar, ¿sí? Supónganse lo que yo le estoy diciendo, la conducta de los estudiantes de cuarto año, ¿sí? Al ir yo y mirar, observar detenidamente su conducta, yo puedo tener los datos más fehacientes, ¿sí? Que me sirven para mi investigación. La desventaja de la observación es que la presencia del observador puede provocar por sí sola una alteración o modificación en la conducta de los sujetos observados, destruyendo la espontaneidad de los mismos y aportando datos, por lo tanto, poco fiables, ¿sí? Es decir, yo puedo ir a observarles a ustedes, ¿sí? Y el hecho de que yo les esté mirando hace que ustedes modifiquen su conducta habitual, ¿sí? Se portan mejor de lo que generalmente se portarían, digamos, ¿sí? Esto se entiende, la ventaja y la desventaja. Los tipos de observación hay dos, la observación simple y la observación participante, ¿sí? La observación simple tiene que ver, por ejemplo, si yo quiero observarlos a ustedes, voy y me siento en un rinconcito en el curso y trato de no modificar nada de su conducta habitual, ¿sí? O en algún recreo. En cambio, la participante tiene que ver con que yo participe en las actividades que ustedes realizan. Por ejemplo, participe en la clase, en los recreos, en algunas actividades, ¿sí? Que ustedes estén realizando. Yo sea parte del grupo, ¿sí? Charle con ustedes, al contrario de la simple, en donde yo me quedo quietita, ¿sí? Y solamente observo. En la participante yo puedo charlar, realizar otras actividades y demás, ¿sí? Bien, ahí está. Bien, la segunda ¿sí? Forma de recolectar datos para nuestra investigación es a través de la entrevista. La entrevista es una forma específica de interacción social o conversación, ¿sí? El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportar los datos de interés, estableciendo un diálogo asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de informaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la entrevista? Una conversación entre dos personas, ¿sí? Si yo soy el entrevistador, yo voy a ser quien quiera recolectar estos datos. Entonces voy a entrevistar a una persona que sepa sobre el tema que yo voy a trabajar, ¿sí? Yo no puedo entrevistar a cualquier persona porque si las personas me contestan no sé, no sé, no sé,
no sería válida esa fuente de información, ¿sí? Entonces tengo que entrevistar a aquellas personas que yo sé que me van a servir de fuente de información, ¿sí? La ventaja es que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible observar desde afuera, ¿sí? Si yo voy a realizar una observación, por ejemplo, sobre los estudiantes de cuarto año, ¿sí? Una cosa es lo que yo pueda ver observando y otra cosa es si yo entrevisto a cada uno de los integrantes de ese curso, ¿sí? Voy a tener datos mucho más ricos para mi investigación. La desventaja de la entrevista es que cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos, pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, a través de toda su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la desventaja? Que la persona siempre nos va a dar su punto de vista sobre ese tema, ¿sí? Obviamente, porque son respuestas subjetivas. ¿Y qué puede pasar? Que la persona nos puede mentir, ¿sí? La persona puede distorsionar esta realidad y decirnos algunas otras cuestiones que quizás no sean tan reales, ¿sí? Ahí pueden ver el texto de abajo. Bien. La siguiente técnica de recolección de datos que vamos a ver es la encuesta, ¿sí? A ver si... Ahí está. La encuesta. Se entrega un cuestionario para que cada persona por escrito consigne por sí mismo las respuestas, ¿sí? ¿Vieron cuando le van a hacer una encuesta? Le entregan una hoja y la persona únicamente tiene que marcar sí, no, tal vez, ¿sí? Depende de las preguntas que ustedes elaboren en esa encuesta. ¿Cuál es la ventaja de la encuesta? Gran economía de tiempo y personal que implica, puesto que los cuestionarios pueden enviarse por correo, dejarse en algún lugar apropiado o administrarse directamente a grupos reunidos al efecto, ¿sí? Es decir, ustedes pueden en un ratito, ¿sí?, reunir un grupo de personas y tener información rápidamente. Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos se incrementa, pues al desaparecer la situación de interacción, ¿sí?, que se tiene en la entrevista, se eliminan las posibles distorsiones que la presencia del entrevistador puede traer, ¿sí? Una cosa es que yo les haga una entrevista personalmente a cada uno de ustedes y otra muy distinta es que yo le entregue una hoja, ¿sí?, y donde ustedes consignan sus respuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer también? No solo ustedes pueden ser más sinceros si no es cara a cara, sino que también se puede hacer mucho más rápido, ¿sí? Supónganse, yo tengo que entrevistar a 40 personas, voy a tardar 40 horas, ¿sí? En cambio, en una encuesta donde solo marcan sí, no, le puedo hacer a 40 personas en 40 minutos, ¿sí? ¿Se entiende? La desventaja es que impide conocer las reacciones del informante ante cada pregunta, las que sí es posible observar cuando se está en situación de entrevista, ¿sí? Yo les veo cara a cara cómo ustedes reaccionan. En cambio, en la encuesta no, porque le entrego a cada uno y no los estoy viendo directamente, ¿sí? También las confusiones o malentendidos pueden multiplicarse, pues no existe la posibilidad de consultar, ¿sí? Ustedes al tener la hoja, ¿sí?, no pueden consultar frente a las preguntas que tienen en la hoja, lo que sí pueden hacer en el cara a cara en la entrevista. Otro inconveniente es que el respondiente puede consultar con otras personas antes de expresar sus opiniones, con lo que se pierde la individualidad de la encuesta, ¿sí? Es decir, ustedes, si me mandan una encuesta por correo, por ejemplo, yo puedo preguntarle a toda mi familia las respuestas y realmente no va a ser mi opinión esa encuesta, sino la de todo mi grupo familiar, ¿sí? Bueno, esas son las 3 técnicas que vamos a ver en cuanto a recolección de datos primarios, ¿sí? Observación, entrevista y encuesta, ¿sí? Recuerden que los datos primarios eran aquellos que el investigador obtiene por sí mismo, ¿sí? Entonces, la recolección de datos secundarios, que son aquellos que ustedes van a sacar de otras investigaciones ya realizadas, ¿sí?, ya sea de libros, revistas, internet, etcétera, debe acompañarse siempre de los siguientes datos: nombre del autor o los autores, ¿sí?, quién escribió eso, ¿sí?,
el título de la obra o de la nota, ¿sí? En caso de que sea una nota relacionada con su tema que ustedes sacan de internet o de algún diario, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué título tiene? ¿Sí? O el título del libro. La editorial que publicó el libro o la página que publicó eso que ustedes recolectaron como fuente de información secundaria, el lugar y año de edición o publicación, ¿sí? Cuándo se publicó esa nota o cuándo se editó ese libro de donde ustedes sacaron la información. Bueno, espero que se haya entendido. Les dejo mis saludos. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Saludos.